En este video tutorial aprenderemos a dar formato a nuestras celdas en Microsoft Excel. Es decir, que vamos a aprender a utilizar nuestra cinta de inicio y los grupos de opciones que se encuentran en esta parte de aquí. Para verlo de forma práctica voy a crear una pequeña tabla en donde intentaré utilizar las opciones más comunes en cuanto a lo que tiene que ver con formateo de celdas en Microsoft Excel. En primer lugar voy a crear mi tabla que se va a llamar. Además, tendrá unos encabezados referentes a nombre, cédula, fecha de nacimiento y salario. Voy a rellenar los campos referentes a cada columna. Por ejemplo, y la cédula, fecha de ingreso 01 del 89 y salario. Ya tenemos creada nuestra tabla y por ello procederé a darle un determinado formato. Lo primero que voy a hacer será ajustar el ancho de las columnas a el contenido que tengo actualmente. Por ello, en esta parte vemos que el contenido se esconde y para hacer que se acomode de forma automática, voy a pararme entre la división de la columna C y D y voy a hacer doble clic para ajustar el ancho. Además, voy a querer centrar el nombre de nuestra tabla y para ello voy a seleccionar un rango de celdas y me voy a ir a esta opción, combinar y centrar. Hacemos clic y ya tenemos centrado el título de la tabla. Como vemos, esta opción lo que nos permite es combinar un determinado rango de celdas y centrar de forma automática el contenido de las mismas. Además, voy a cambiar el color de relleno y voy a cambiar el color de la letra. Además de voy a poner negrita. Voy a cambiar el tipo de fuente. Le voy a poner un Arial. Y además le voy a subir el tamaño a 20. Para quitar la combinación de determinadas celdas, bastaría con hacer clic en el mismo icono y como vemos automáticamente las celdas perderían la combinación que previamente le habíamos asignado. En este caso lo voy a dejar así. Me interesa además dejar centrados los encabezados de cada columna, por tanto selecciono el rango que quiero centrar y desde aquí podemos centrarlo, alinearlo a la derecha, a la izquierda, centrarlo dentro de su mismo entorno o colocarlo en la parte superior dentro de su mismo entorno. En este caso, lo voy a dejar centrado y centrado. Adicionalmente a esto, me interesaría dejar separado con puntos la cédula de cada persona. Por tanto, lo seleccionamos y para no hacerlo de forma manual, lo que hacemos es irnos a más opciones, nos vamos a número y en número seleccionamos usar separador de miles. Y aquí, como vemos, nos va saliendo una vista previa de lo que sería el formato actual. En este caso no nos interesan los decimales, por tanto le voy a quitar los decimales. Quedaría una cifra entera como aparece en esta vista previa. Le damos a aceptar y ya tendríamos la cédula separada por puntos. También me interesa formatear la fecha de nacimiento. Para ello la selecciono y podría darle un formato específico desde aquí en fecha larga. Como vemos, se nos modifica totalmente la fecha sin necesidad de hacerlo de forma manual. Otra forma de hacerlo sería haciendo clic derecho, seleccionamos formato de celdas y desde aquí en la pestañita de fecha podríamos seleccionar una fecha personalizada de acuerdo a lo que nosotros querramos. O también en la parte personalizada podríamos seleccionar un formato de fecha que mejor se acomode a nuestro requerimiento. En este caso voy a irme a fecha y voy a seleccionar el formato de fecha que aparece según la muestra de Microsoft Excel. Damos a aceptar y ya tenemos formateada nuestra fecha. Como sabemos, el salario hace referencia a una moneda, por tanto lo seleccionamos
Y desde aquí podemos adicionarle decimales, si así lo queremos, o también podemos eliminar esos decimales, lo podemos convertir en algún tipo de moneda, seleccionando la opción de moneda. Y como vemos, se nos antepone un signo de moneda que nos ayudaría a complementar nuestro formato. Sin embargo, en este caso no queremos los decimales. Para ello, los voy a eliminar desde aquí. Y como siempre, desde esta parte o parándonos encima de la selección y además dando clic derecho, seleccionamos formato de celdas para seleccionar, por ejemplo, un formato personalizado de moneda. En este caso, nos vamos a la cinta de personalizada y voy a seleccionar un formato de moneda que lo que me dice es que va a tener un signo de moneda y una serie de números que complementarían el formato. Además, este formato me dice que cuando el número es negativo, lo encierra entre paréntesis. En este caso no veremos reflejado ese cambio, sin embargo, en algún momento dado podríamos utilizarlo y sería de gran utilidad. Seleccionamos el formato que vamos a aplicar y le damos a aceptar. Como vemos, de esta forma se ve un tanto más organizado nuestro cuadro de datos. Ya para finalizar, lo que vamos a hacer es darle un borde a nuestra tabla, para lo cual vamos a seleccionar el rango total de datos y nos vamos a ir a esta pestaña que nos va a ayudar con el borde. Si seleccionamos la opción de todos los bordes, automáticamente nuestra tabla queda con la asignación de bordes correspondientes a todos los datos. Sin embargo, en este caso, lo que voy a hacer es seleccionar unos bordes personalizados, por tanto, voy a la pestaña, selecciono en más bordes y quiero que los bordes sean un tanto más anchos, por tanto selecciono el estilo de borde en esta parte o en esta. En este caso voy a seleccionar este borde y voy a decirle que quiero que sean de color rojo y selecciono las áreas de las celdas a las que como quiero que aparezca mi formato correspondiente. Una vez seleccionado, lo que hago es darle en aceptar y como vemos mi tabla cambió totalmente los colores de los bordes. Otra opción útil que vale la pena destacar de Microsoft Excel en cuanto al formateo de las celdas es la alineación de los textos, que además lo podemos hacer desde esta pestaña. Por ejemplo, en esta ocasión vamos a darle que lo gire hacia arriba. En este caso quedaría nuestro texto girado hacia arriba, como vemos, o podemos girarlo en vertical o como nosotros queramos, si le hacemos desde las opciones personalizadas de alineación. Además, desde aquí podemos controlar la alineación de ese texto que nos puede servir en un momento determinado. Voy a regresar los cambios y para ello lo hago oprimiendo la tecla control más la letra Z para dejarlo como lo tenía originalmente. Existe otra opción de formateo y hace referencia a ajustar texto. Esta opción lo que nos permite es no dejar que nuestro texto se desborde y que respete el ancho estándar del contenedor. Voy a crear en esta parte un texto cualquiera que como vemos se desborda de la columna F. Para controlar esto lo que hacemos es seleccionar el texto o la celda que lo contiene y además pinchamos en ajustar texto y como vemos él se ajusta al ancho que tenga la columna o la celda que lo contiene. Pues hasta aquí lo que tiene que ver con una breve introducción al formato de celdas. Pueden seguir probando con estas opciones que aparecen ahí resaltadas para seguir formateando de múltiples maneras o también lo pueden hacer desde la cinta de avanzados dentro de formato celdas. Como siempre espero les haya servido. Mi nombre es Wilmer y hasta la próxima.